Muy buenas noches. Esta es nuestra clase asincrónica de fecha 15 de septiembre de 2020. Vamos a iniciar compartiendo nuevamente nuestra pantalla. Para lo cual estamos mostrando de nuevo nuestros pilares. Tenemos una explicación adicional respecto a nuestros pilares. Tenemos que saber cada uno de los en el diagnóstico, empezando por el diagnóstico de cada uno de los componentes o ratios o indicadores de cada pilar, derivar finalmente en el pilar mismo. De esa manera vamos a saber dónde está, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer un análisis FODA financiero, ¿verdad? En el caso de nuestro ejemplo, en el que dimos en la clase, era una liquidez frágil, por ejemplo. Formaría parte de las debilidades si hablamos desde el punto de vista de un análisis FODA. Y vamos a ir viendo la evolución de cada uno de estos pilares y sus componentes. Entonces voy a retornar a nuestro ejemplo para continuar con el cálculo y los demás componentes. Para eso voy a dejar de compartir esta pantalla inicialmente. Para compartir nuevamente la pantalla del ejercicio donde veníamos trabajando. Bien, en el ejercicio que estábamos trabajando, habíamos llegado a algunas conclusiones. Se había analizado la parte del corto plazo, indicando que toda esta porción en realidad era frágil. Era frágil y si tomamos desde el punto de vista, reitero, de un análisis FODA, estaría dentro de las debilidades. Respecto a la solvencia, teníamos una solvencia que cada vez caía más. Pero esto de la solvencia no tenemos que mezclar con la parte de la liquidez. Liquidez y solvencia son dos cosas muy diferentes. La liquidez está hablando de la visión del corto plazo. En cambio, la solvencia está hablando de una visión de largo plazo. Son diferentes. La liquidez es como tener dinero en el bolsillo, ¿no? Cuando tenemos dinero en el bolsillo, no necesariamente nos pueden decir que somos insolventes porque no tengamos dinero en el bolsillo. Lo más adecuado sería que nos llamen ilíquidos, porque en realidad no tenemos liquidez. Contamos con un grado de liquidez no adecuado. Eso es ser ilíquido. En cambio, solvente es para el largo plazo. ¿Qué tal si yo no tengo un centavo en mi bolsillo, pero tengo 3 casas? Entonces, esa es mi solvencia. Es mi situación patrimonial para hacer frente a obligaciones o a compromisos de largo plazo. Entonces, esa es la diferencia entre liquidez y solvencia. Eso por un lado, ese concepto, ya quiero que lo tengan claro. Por otro lado, hemos visto el análisis de la estructura financiera.
la estructura financiera que siempre está formada por todo el financiamiento, por todo lo que financia el activo, por todo lo que financia la empresa. Entonces, pueden existir fondos propios que nosotros utilizamos, si el término cabe, de nuestro bolsillo, o puede ser una combinación de fondos propios y fondos ajenos, fondos que hemos tenido que conseguir para apalancarnos. Ya quiero que ese término del apalancamiento financiero también pueda estar a flor de labio de ustedes. El apalancamiento financiero, creo que ya lo explicamos antes, pero no me canso de reiterarlo. El apalancamiento financiero no es otra cosa que la utilización de los recursos ajenos para fines propios. ¿Ya? El apalancamiento financiero surge cuando nosotros no nos alcanzan nuestros recursos. Una característica del apalancamiento es multiplicar nuestras fuerzas. Entonces nosotros no tenemos las fuerzas suficientes, o sea, refiriéndonos a los recursos, no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones no necesariamente obligaciones, puede ser a un emprendimiento. Necesitamos recursos para poder multiplicar nuestras fuerzas financieras, ¿no? Ese es el motivo del apalancamiento. Por eso es que acudimos a préstamos externos, tales como el llamado endeudamiento. Entonces, de ese apalancamiento tenemos que saber qué es lo que sucede en el corto plazo, cuánto oxígeno nosotros tenemos que para pagar esas nuevas obligaciones en el corto plazo, y si es mayor lo que debemos en el largo plazo. Además de la evolución, ¿no? Cómo crece el corto plazo, cómo crece el largo plazo. Eso nos va a dar la perspectiva para poder manejarnos adecuadamente y además poder provisionar también, poder prever nuestro costo financiero. No se olviden que costo financiero se refiere al interés o también llamado colateral, ¿no? Cuando estamos hablando de los colaterales, estamos hablando del costo financiero. El costo financiero también funciona dentro del ámbito bancario, por ejemplo, como la tasa activa. Cuando estamos hablando de endeudamiento bancario, estamos hablando de tasa activa. Toda tasa activa es aquella tasa con la que se beneficia el banco respecto a los créditos que otorga, ¿no? Entonces, cuando el banco otorga un préstamo, eso va a dar lugar a una ganancia para el banco traducida en intereses. Esa es la tasa activa. La tasa pasiva, recordemos que se refería a los intereses que nos paga el banco por colocar, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, un depósito, una caja de ahorro, etc. La diferencia que existe entre la tasa activa y la tasa pasiva, esa es la ganancia para el banco, traducido en el llamado spread bancario o spread financiero. El spread bancario o spread financiero es alto en las épocas de inflación. Cuanto la época es más estable, es más bajo el spread financiero. Bueno, y habíamos analizado hasta este lugar del endeudamiento, que lo vamos a pintar con otro color. Ahí está nuestro endeudamiento, nuestro pilar de endeudamiento. Entonces tenemos tres pilares analizados. El endeudamiento, que podríamos empezar con el endeudamiento general, indicando de que tiende a subir. Y ya para
concluir respecto al pilar de endeudamiento, también habíamos quedado en que los relacionamos con la solvencia. La solvencia y el endeudamiento en su conjunto forman el financiamiento total que tiene la empresa. En nuestro caso, nosotros dependemos más de los fondos ajenos que de los propios, y los fondos ajenos tienden a subir de 68 a 75 a 80 a 83. En cambio, los fondos propios tienden no a bajar, sino proporcionalmente a ser menores. ¿Por qué no bajan los fondos propios? Eso lo podemos comprobar en este lugar. Si estamos hablando de los fondos propios, estamos hablando del patrimonio. El patrimonio de la primera a la segunda gestión sube. De la segunda a la tercera se mantiene, de la tercera a la cuarta se mantiene. En ninguna gestión baja. Entonces, este descenso que existe en la solvencia no es porque los fondos propios hayan descendido monetariamente hablando. Lo que sucede es que, proporcionalmente hablando, al existir mayor endeudamiento, la proporción de los fondos propios cae. ¿Ya? Esa es la explicación. Otra característica de nuestro endeudamiento es que el corto plazo es mayor que el largo plazo, pero el largo plazo tiende a subir, a ser cada vez más alto. Es porque es un síntoma que la empresa está transfiriendo sus obligaciones a largo plazo. Hablando del endeudamiento por naturaleza, se clasifica en endeudamiento bancario y no bancario. El endeudamiento bancario es, por ejemplo, en la primera gestión es el 42.11%. El no bancario es el 26.32%. Entendiéndose financiamiento bancario, toda la deuda contratada con los bancos o con las entidades de intermediación financiera. En cambio, el endeudamiento no bancario se refiere a aquellas obligaciones con el sector que no corresponde a los bancos. Generalmente se trata de deudas comerciales. Pero ya vimos que el endeudamiento no bancario no solo puede tener deudas comerciales, sino también laborales, pueden ser las obligaciones tributarias, etc. Todo lo que se refiere al endeudamiento a corto plazo. Sin embargo, el endeudamiento laboral y tributario, ambos, no son verdaderos endeudamientos. O sea, estas deudas no las hemos contraído en el giro de la empresa. No las hemos contraído para hacer negocio. Las hemos contraído en forma indirecta, ¿no? Obligaciones laborales, por ejemplo, porque tenemos empleados, tenemos necesidad de tener un personal. Eso es lo que ha hecho crecer estas obligaciones. Luego, esto de las obligaciones comerciales, ese sí, es un endeudamiento real, porque este endeudamiento lo hemos obtenido al hacer negocio, ¿no? Al hacer empresa. En el giro de la empresa hemos obtenido. Ya, eso es lo que hay que diferenciar. Bueno, entonces, respecto al endeudamiento no bancario, tenemos una tendencia fluctuante de 26 a 32 a 25 a 22. Sube, baja, y aquí las tres últimas gestiones finalmente baja. El corto plazo es superior al largo plazo, lo contrario que ocurre en el endeudamiento, aunque no. En el endeudamiento bancario también el corto plazo predomina, pero crece el largo plazo. Acá no ocurre eso, más bien desciende el largo plazo y crece el corto plazo. Y siempre hay una tendencia a cancelar.
¿no? A honrar las obligaciones del corto plazo. Muy bien, hasta ahí va nuestro repaso y vamos a entrar al siguiente indicador, al siguiente pilar. El siguiente pilar se refiere a la rentabilidad. En primer lugar vamos a ver el ROE. Este indicador puede ser horizontal y vertical. Por eso que más abajo vamos a tener nuestro ROE vertical. Proviene de las siglas en inglés Return on Equity, ¿no? O sea, un retorno en equidad prácticamente, ¿no? Que no significa mucho traducido literalmente, pero lo que podemos decir del ROE es que mide la rentabilidad de los fondos propios. Si estamos hablando de los fondos propios, estamos hablando del patrimonio. Y sabemos que dentro del patrimonio se encuentra el capital social. Consecuentemente, estamos hablando de la rentabilidad del paquete accionario. O sea, de los socios cuando depositan sus recursos en la empresa, es para obtener una ventaja respecto a tener una utilidad. Entonces, el dinero que tienen o los recursos que los tienen invertidos en la empresa, en cuestión de acciones, les interesa que tengan una rentabilidad lo mejor, lo más adecuada posible. El ROE también lo calculamos en porcentajes, ¿verdad? Entonces tenemos un primer indicador horizontal. Cuando hablamos de indicador horizontal, es igual que en el análisis horizontal. O sea, los anteriores ratios, en su integridad, todos son ratios verticales. Entonces, este sería el primer ratio horizontal que vemos. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? La fórmula nos dice beneficios sobre fondos propios medios. Para considerar el beneficio, estamos hablando del resultado de la gestión, o de la utilidad de la gestión, o como quieran llamar. El resultado de la gestión, en nuestro caso, es este resultado neto. Dice que debemos dividirlo entre tratándose del ROE, estamos hablando de los fondos propios, entre el promedio de los fondos propios. O sea, un promedio sería la sumatoria de la gestión anterior más la gestión actual promediado, o sea, entre dos. Todo esto lo multiplicamos por 100. Recortamos los decimales y tenemos un 26.13%. Ya, no se olviden que cuando comparamos, o sea, estamos hablando del ROE horizontal, comparamos la gestión 16 con la 17, entonces vamos a tomar el beneficio o los resultados netos siempre de la segunda gestión que estamos comparando, porque no tenemos una gestión anterior a la 2016. Ya, eso en el numerador. No, y en el denominador tenemos que considerar los fondos propios, pero el promedio de los fondos propios. O sea, de la gestión 16 y de la gestión 17, el promedio. Ya, el promedio. Eso va en el denominador. ¿Ya? Numerador, el beneficio, denominador, la media aritmética o el promedio de los fondos propios.
Todo esto lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentajes. Calculamos la segunda gestión, de la segunda y la tercera y la cuarta. En realidad, el ROE que nos está mostrando, el ROE horizontal, no es otra cosa que una relación de dos gestiones. Entre la gestión 16 y 17, la rentabilidad del paquete accionario o de los fondos propios ha sido del 26.13%. Si comparamos la segunda y la tercera gestión, es de un 20.74%. Y finalmente, si comparamos la penúltima con la última gestión, es un 20.51%. Ahora, entre estas dos gestiones que nos da como promedio un 26.13%, entiéndase bien que es un promedio financiero, no es un promedio matemático. Nos da un 26.13%. Eso significa que o la primera o la segunda gestión ha sido más rentable. Y eso es lo que vamos a determinar enseguida. Entonces, en el ratio vertical relacionamos los recursos, quiero decir, el resultado de la gestión dividido entre los fondos propios de la primera gestión. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Vamos trabajando con las otras gestiones. ROE vertical, 92% para la primera gestión. Para la segunda gestión, vamos a darle una revisadita, 47 los fondos, el resultado neto sobre los fondos de esa gestión, sobre 160, o sea, 25 para la fórmula. 25, está perfecto. A 82 a 82.03. Entonces, si podemos apreciar, el promedio resulta más inferior que cada una de las gestiones. Pero de todos modos lo que tenemos es un ROE bastante alto, ¿no? Un ROE bastante alto que muestra una amplia rentabilidad del paquete accionario de la empresa. Entonces, la empresa es rentable en cuanto a sus fondos propios. Vamos a ver ahora otro indicador llamado ROE. El ROE también tiene un indicador horizontal y otro vertical. Horizontal. Horizontal, ¿qué es el ROE? No, perdón, el ROA. Estamos ahora con el ROA. Es el retorno de activos, ¿no? Para que se puedan acordar, se van a acordar de esto. Rentabilidad sobre activos. Comienza con R y termina con A. ROA es una rentabilidad sobre activos. O sea, ¿qué significa? Que todos los activos que tienen en la empresa, en cualquier empresa, tienen una rentabilidad. Así no sean para la venta, ¿no? Sabemos bien que los activos, por ejemplo, en los activos fijos, un escritorio no es para la venta, ¿no? Es para trabajar con cosas de la oficina. Sin embargo, sí tiene una rentabilidad. En la universidad, por ejemplo, los pupitres tienen una rentabilidad. No va a valer lo mismo la universidad sin pupitres. ¿Qué tal si todos se llevan su banquito? Entonces, pues se van a buscar otra universidad con toda seguridad. Es, es rentable, es rentable no solamente los activos fijos, estamos hablando del total de activos. Entonces, este ROA
sirve para medir eso, para medir la rentabilidad de los activos en la empresa. En el ROA horizontal también hacemos una comparación entre dos gestiones. La gestión 1 con la 2, ¿cuál fue la rentabilidad de su ROA? Entonces consideramos el resultado neto de la segunda gestión dividido, según la fórmula, entre el promedio de los dos activos de las dos gestiones que estamos comparando. Entonces, por un lado tenemos el primer activo, sumamos el segundo activo y no se olviden de promediar. Tampoco nos olvidemos expresarlo en valores relativos. En realidad esto debería tener paréntesis más. Reducimos porcentajes. Vamos a revisar la fórmula de este otro, por favor. Del ROE horizontal. Ya. Este sería entonces nuestro ROA horizontal, el promedio el resultado de la gestión dividido entre el promedio de los activos. Todo es expresado por 100. Y vamos a trabajar con el ROA vertical para saber cuál de las gestiones ha sido la más rentable. Tenemos los resultados de la gestión, los dividimos entre su activo respectivo. Y este valor lo vamos a expresar en porcentajes. Reducimos decimales y hacemos un cálculo similar. Aquí es ROA horizontal, por si acaso. Horizontal y este es vertical. Las primeras gestiones en los ratios horizontales no tenemos valor porque estamos comparando siempre de 2 en 2. Entonces, acá, bueno, voy a calcular el otro indicador más y luego explicamos. La rentabilidad sobre las ventas. Rentabilidad sobre las ventas no es otra cosa que los beneficios que se dividen entre las ventas. También lo vamos a expresar en porcentajes. Vamos a reducir decimales. Completaremos nuestro cuadrito y vamos a calcular las otras gestiones. Ya, acá tendríamos otro pilar. Tenemos el pilar de rentabilidad, pero este pilar de rentabilidad
se maneja desde tres ángulos. Este es un ángulo, este es otro ángulo y este es un tercer ángulo. Tres ángulos para el manejo. El primer ángulo se está refiriendo a la rentabilidad sobre el patrimonio. Una rentabilidad patrimonial bastante grande. Basta que pase del 100%, basta que pase del 80%, es muy grande. En realidad esto no se da en la práctica, ¿ya? Eso es para el modelo teórico, digamos. El otro ángulo es la rentabilidad sobre los activos. 29, 25, 16, 13, que no es nada despreciable. Imagínense su dinero, colocarlo al banco. El banco les va a pagar máximo un 6%. Y si ustedes ganan 13% con haber invertido en activos en la empresa, vale la pena. Está bastante razonable, es bastante atractivo. Luego tenemos la rentabilidad sobre las ventas, que es el otro ángulo. La rentabilidad sobre las ventas en realidad nos está mostrando la rentabilidad total de la empresa. O sea, de lo que ganamos, ¿cuánto llega, dicho de otra manera, a nuestro embudo? A nuestro embudo del 100%, ¿cuánto llegamos a tener en el resultado neto? Y eso es lo que estamos midiendo aquí, la rentabilidad respecto a las ventas. Un 19.82% llega al final de nuestro embudo, un 19.06%, un 13.97%, un 13.13%. Fíjense cómo se va obstruyendo nuestro ingreso a lo largo de cada uno de los embudos. Ahora, esto si comparan ustedes con el análisis vertical, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? No están haciendo otra cosa. Entonces aquí estamos haciendo en este caso, en el último indicador, estamos haciendo análisis vertical. En los anteriores estamos haciendo análisis horizontal. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es análisis vertical y análisis horizontal. ¿Qué podríamos concluir acerca de este indicador de rentabilidad? En primer lugar, lo que podemos decir que la empresa sí es rentable. Tenemos que tener así un concepto que resuma a la empresa. La empresa sí es rentable. ¿Y cómo se manifiesta su rentabilidad? Por un lado, es ampliamente rentable. Ahí sí pueden decir ustedes de una forma un poco más entusiasta, digamos, que la empresa sí es muy rentable en cuanto a las acciones, en cuanto a los recursos invertidos en acciones. Si eso ocurre es porque las acciones se cotizan bien, por ejemplo, en la bolsa de valores. ¿Sabían ustedes que es importante para una empresa cotizar en la bolsa de valores? Es importante por varios motivos. Uno de los motivos por los cuales siempre debemos tender a aconsejar a las empresas a que coticen en la bolsa es porque se hacen conocer en primer lugar internacionalmente. En segundo lugar, sus acciones se cotizan y se cotizan de una forma más adecuada. Entonces, son más conocidos por las personas y adquiere un prestigio la empresa. No cualquiera puede cotizar en la bolsa de valores. Una de las características de la bolsa de valores
es que nuestro actuar en la bolsa tiene que ser transparente. No podemos tener, por ejemplo, una doble contabilidad. Entonces tenemos que ser transparentes, mostrar nuestros estados financieros tal cual son. Por otro lado, en la bolsa de valores obtenemos ciertas ventajas, ¿no? Entre las ventajas que obtenemos en la bolsa de valores, por ejemplo, están el financiamiento. Podemos adquirir pagares bursátiles, por ejemplo. Los pagares bursátiles son aquellos que nos permiten hacer pequeñas transacciones con un financiamiento transitorio, ¿no? Esos son los pagares bursátiles, que tienen su fecha de caducidad no muy larga. Luego tenemos la titularización. La titularización es otra forma de financiamiento. Esta titularización prácticamente funciona de una forma muy amigable, porque esta titularización no significa anotar preventivamente los bienes, sino simplemente listarlos. La verdad es de que la bolsa de valores va a confiar en el trabajo de las personas y los intereses son mucho más bajos. Esa es la ventaja del financiamiento. Y en cuanto a los colaterales o las garantías, también es ventajoso porque estamos hablando simplemente de una lista, un listado. Es prácticamente un crédito en la confianza. Pero eso es debido a que la empresa cotiza en la bolsa de valores. Pero una de no llamemos limitantes, sino de los requisitos para poder participar en la bolsa, es que seamos empresa legalmente establecida. Una de las formas societarias del Código de Comercio. Podemos ser empresa, una sociedad anónima, podemos ser una sociedad de responsabilidad limitada, podemos ser inclusive una empresa accidental o una accidental de cuentas por participación. Podemos ser cualquier tipo de empresa, pero que esté amparada por el Código de Comercio, ¿no? Entonces es importante ver esta situación. En nuestro entorno, en las empresas de Bolivia, existen muchas empresas que son del sector microempresarial. Los microempresarios son los que forman el tejido prácticamente de la economía nacional. Es por eso que surgieron las microfinancieras también. Las microfinancieras porque atendían a empresas pequeñas en realidad, ¿no? Al sector microempresarial. Una de las iniciales formas en las que se manifestó el crédito solidario fue a través del Banco Sol. El Banco Sol fue un pionero para poder hacer esta forma de financiamiento. Sin embargo, bueno, se solucionó el tema de los colaterales porque se garantizaban entre los socios, entre cuatro socios, digamos, un núcleo familiar que tomaba un crédito. Un crédito ya sea de consumo, bueno, en este caso sería un crédito comercial, un capital de trabajo que le permita crecer. Entonces el banco confió prácticamente en sus clientes. Sin embargo, el tema de los intereses no bajó. El interés seguía siendo alto, ¿no? En el sector microfinanciero, que ha sido una respuesta para la banca tradicional, porque el sector microfinanciero trabaja de una forma más ventajosa para los microempresarios principalmente. Sin embargo, les decía que el interés no bajó. Entonces, esa siempre ha sido un obstáculo para los microempresarios. Es por eso que es recomendable por todos estos aspectos
que las empresas puedan, inclusive de las empresas microfinancieras, o perdón, microempresariales, puedan participar puedan cotizar en la bolsa. Y para cotizar en la bolsa no se necesita ser una gran empresa. Lo que sí se necesita es ser transparente. Ser transparente, formar parte de una de las formas societarias del Código de Comercio. Entonces, de esa manera van a tener luz verde para poder participar en en la bolsa de valores con las consiguientes ventajas. Aunque nuestra bolsa de valores es todavía pequeña, ¿no? Es bastante pequeña, pero de todos modos nos vamos a dar a conocer nacional e internacionalmente. Eh, Sepan lo que ocurre, por ejemplo, cuando, inclusive sin cotizar, miren qué es lo que ocurre cuando una empresa participa en una feria artesanal. Una feria artesanal siempre le va a abrir nuevas perspectivas. Igual en el tema de la bolsa de valores, es una palestra que nos promueve internacionalmente, nacionalmente, nos hace conocer, nos da a conocer. Luego habíamos hablado del ROA, ¿no? El ROA es fundamentalmente habla de la rentabilidad de los activos y para acabar en la rentabilidad sobre las ventas. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del apalancamiento? Para eso tenemos que relacionar con el endeudamiento. El apalancamiento va de la mano con la rentabilidad. Si nosotros hemos conseguido créditos, tenemos que ver cuán rentables nos han resultado, ¿no? Si realmente con los créditos que nosotros hemos obtenido, hemos podido obtener las ventajas que pensábamos obtenerlas. Entonces, el apalancamiento financiero prácticamente mide la, la eficiencia del uso de los recursos ajenos. El apalancamiento no es otra cosa que la utilización de los recursos ajenos para fines propios, pero habrá que saber el grado de ventaja que se ha obtenido, de rentabilidad. Si nos han sido rentables estos créditos, si ha valido la pena prestarnos recursos. Eso es lo que mide el apalancamiento. Entonces, podemos saber en forma clara, por ejemplo, en este ejemplo, fíjense, 19, 1397, 13. Si relacionamos con el endeudamiento, podríamos saber de que en esta gestión hemos obtenido mayores obligaciones. Pero ¿dónde hemos obtenido una mejor rentabilidad? Hemos obtenido en la primera gestión, ¿sí? Entonces, podríamos colegir de que es la gestión mejor apalancada. Estamos viendo qué gestión está mejor apalancada. En otras palabras, la gestión en la que se ha hecho mejor uso del endeudamiento, esa es la gestión mejor apalancada. Entonces podemos inclusive estar muy endeudados, sin embargo, si hemos obtenido un buen retorno y una buena rentabilidad respecto a esas obligaciones, entonces podemos considerarla como una gestión bien apalancada. Ya vimos que el apalancamiento puede ser de tres tipos: apalancamiento positivo, negativo y neutro. Positivo cuando cuando el costo financiero es superior perdón, cuando la rentabilidad es superior al costo financiero, ¿no? La rentabilidad de lo que hayamos emprendido es superior al costo financiero, eso es positivo. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros ganamos un 18% y el banco nos cobra un 15%,
ese 3% de diferencia, ese es un apalancamiento positivo. En cambio, si nosotros ganamos menos de lo que pagamos no necesariamente al banco, sino a nuestro proveedor de crédito, entonces ese es un apalancamiento negativo. Y cuando la rentabilidad y el costo financiero igualan, ese es un apalancamiento neutro o nulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí vamos a ver nuestra clase asincrónica del día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Recomendarles que siempre estén pendientes de las tareas, foros y además que se preparen para el día del examen, que es la siguiente semana. Muchas gracias por su atención y hasta luego, jóvenes.